Buenos días, mis entrañables alumnos de primer año José María Arguedas. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy día nos toca el segundo tema de literatura, concerniente al tercer bimestre. Este tema es poesía italiana durante el Renacimiento. Alumnos, el objetivo de este tema, de esta sesión, es que ustedes tengan una aproximación al Renacimiento. Si bien es cierto, la poesía italiana del siglo XIV, XV, todavía no es, vamos a decir, tiempos del Renacimiento, pero es la más famosa pionera de lo que más tarde sería el Renacimiento. Por eso es que se suele vincularla con el Renacimiento. Además, alumnos que conozcan los aportes de Francesco Petrarca a la literatura. Y cómo no, la influencia de Francesco Petrarca en la poesía posterior, principalmente de bien entrado ya el Renacimiento. Bien, alumnos. Primero quiero que entiendan lo que significa el Renacimiento. Y para entender lo que es el Renacimiento, debemos recordar a la Edad Media. La Edad Media, alumnitos, es una etapa en la historia universal que se vincula entre el siglo V y el siglo XV de nuestra era, ¿de acuerdo? Se desarrolla, repito, entre el siglo V y el siglo XV de nuestra era. La Edad Media se relaciona con la hegemonía de la Iglesia como la entidad más importante. Esta Iglesia adoctrinó al hombre medieval. Esta Iglesia, a través de su santo oficio de la Inquisición, marcó la pauta de dominio ideológico en este momento. Bien, el Renacimiento significa un momento de trance, un tránsito desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, vista la Edad Moderna como la era ya de las libertades ideológicas, incluso de una etapa de mayor revaloración al hombre en cuanto hombre. Mientras en la Edad Media se vivía un teocentrismo extremo, la Edad Moderna ya es un momento de antropocentrismo, es decir, para el hombre moderno, el hombre es el centro de la preocupación del hombre, ya no lo es Dios. Y el Renacimiento marca el inicio de esta Edad Moderna. ¿De acuerdo, alumnitos? Entre las características más importantes del Renacimiento, vamos a decir primero que es un movimiento cultural y artístico surgido en Italia y más precisamente en la ciudad de Florencia, el siglo XV. ¿De acuerdo? Pero si alguien te pregunta en qué siglo se desarrolla el Renacimiento, usted dice pues inmediatamente que es el siglo XVI, ¿de acuerdo? Sí, se inicia, es más, los inicios del Renacimiento se vinculan incluso con el humanismo que surgen desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII ya se va gestando el humanismo. Revaloró las culturas grecolatinas, o sea, la antigüedad clásica, griega y latina o romana, y rindió profunda devoción a la naturaleza. Otra de las características del Renacimiento es que emplea la razón como fuente del conocimiento. Seguimos, alumnitos. Contexto en que surge el Renacimiento. El descubrimiento de América. Esto es determinante para uno de los países que más se va a fortalecer durante el Renacimiento. Me refiero a España. Las migraciones griegas, alumnitos. Las migraciones griegas a Italia van a fortalecer el apego por la cultura clásica. La burguesía se convierte durante el Renacimiento en la nueva clase social dominante. O sea, la burguesía ocupa el lugar que otrora ocuparon los señores feudales.
que otrora ocuparon los hacendados o gamonales, como sería el concepto equivalente pues al Perú, ¿verdad? También se vincula con la caída del Imperio Romano de Oriente, conocido también como Constantinopla. La consolidación de las naciones europeas, aparecen la nación, el país de España, de Francia, Italia, Alemania, ya no los reinados. La invención de la imprenta por Gutenberg, eso es un factor bastante importante durante el Renacimiento. ¿Por qué, alumnitos? Porque, porque antes del Renacimiento los libros se escribían a través de manuscritos. Todos eran manuscritos y lógicamente era bastante complicado pues la difusión de la cultura. A través del Renacimiento o a partir del Renacimiento, los libros se empiezan a publicar de manera, vamos a decir, en gran cantidad. ¿Por qué? Eh, porque la imprenta permite pues ese milagro. Alumnitos, seguimos. Características del Renacimiento, alumnitos. Antropocentrismo. En contra del teocentrismo medieval, aparece el antropocentrismo como un culto al hombre, como una reminiscencia al hombre en cuanto centro de la preocupación del mismo hombre. Ya no lo es Dios. Revolución cultural, aparecen los descubrimientos, aparece, vamos a decir, el ingenio humano relativo a la ciencia. Antes, durante la Edad Media, si alguien se dedicaba a la ciencia, era considerado un hereje y era quemado vivo. Sí, la iglesia se lo quemaba vivo. Culto a la razón, retorno a la antigüedad clásica, exactamente grecolatina. Valoración de la naturaleza y de la acción. Y obviamente se opone a las concepciones medievales. Por eso muestra una crítica a las formas de la cultura medieval, principalmente al teocentrismo. Seguimos, entrañables alumnos. Él es nuestro citado para el día de hoy. Francesco. Francesco Petrarca. Nació en Italia el año 1304, profe, ¿qué siglo? XIV. Y falleció el año 1374, bien entrado, bueno, al final ya del siglo XIV. Precursor del humanismo. Alumnos, Francesco Petrarca fue el precursor del humanismo. Profe, ¿y qué es el humanismo? Es un movimiento filosófico que va a dar mucha importancia, como ya decía, al hombre. Según el humanismo, el objetivo del hombre es el conocimiento, las ciencias, las artes, los descubrimientos, pero todos estos conocimientos deben estar al servicio de ¿quién? Alexis Jara. Sí, profesor. ¿Al servicio de quién deberían de estar todos estos conocimientos? Del hombre. Excelente. Muy bien, hijo. Eso es lo que dice el humanismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que pregona el humanismo al servicio del hombre. Bien. Su obra influyó en el Renacimiento. La obra de Francesco Petrarca influye mucho. Por ejemplo, hubo un poeta español llamado Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega llegó a Italia y en Italia bebió de las fuentes originales de estos escritores, principalmente de Francesco Petrarca. Cuando Garcilaso de la Vega retorna a España, lleva pues todas las innovaciones en la poesía de Francesco Petrarca. Tanto idolatró a Francesco Petrarca que finalmente Garcilaso de la Vega obtuvo un seudónimo o apelativo. ¿Alguien me puede decir cuál fue ese apelativo de Garcilaso de la Vega? Si fue español y tuvo tanta influencia de Francesco Petrarca. ¿Qué piensan ustedes? Alumnitos. ¿Saben cuál es? Italiano. ¿Perdón? Italiano, no sé, profesor. No, es
Garcilaso de la Vega fue conocido como escuchadme bien, el Petrarca español. ¿Estamos? Garcilaso de la Vega fue conocido como el Petrarca español, debido a la influencia que recibió de Francesco Petrarca. Bien, muchachos, plantea el conflicto entre la conciencia humana y la conciencia religiosa. Vamos a decir, este conflicto ideológico viene a ser el inicio de las reflexiones acerca del humanismo. Sus poemas, la mayoría sonetos, fueron recogidos en su libro El Cancionero. Este es su libro más importante, El Cancionero. Laura de Noves fue su inspiración, su musa inspiradora. Estos poetas, Francisco Petrarca, incluso juntamente con Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio, integraban una escuela poética italiana conocida como la Dolce Stil Novum. Traducido a nuestro idioma sería el dulce estilo nuevo. ¿En qué consistía este dulce estilo nuevo? Que se rendía profunda devoción a la mujer, considerada esta como la creación perfecta de Dios en la tierra. La mujer era mucho más que una simple mujer, que un ser humano. Era el ser capaz de salvar el alma del hombre. Era el nexo entre Dios y el hombre. La mujer era algo más, como ya decía, que una simple mujer. Era una donna angelicata. ¿Qué significa la donna angelicata? Una dama ángel. Ese era el concepto o la categoría equivalente a musa, la donna angelicata. De ahí a que todos estos poetas tenían su donna angelicata. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién sería la donna angelicata de Francesco Petrarca? Vos me contesta Laura de Noves. A ella le escribió toda su producción. Seguimos, mi querido alumnito. Obras de Petrarca. Mira, estas son las obras más importantes de Petrarca. El Cancionero, acá están sus libros. El Cancionero, África y La Vita Solitaria, en donde habla pues de sus penas, de sus penurias por Laura de Noves. Estructura del Cancionero, que es el libro más importante. El Cancionero consta de 366 poemas, de los cuales 317 son sonetos, o sea, la mayoría son sonetos, sí. 29 son canciones, pero no canciones así como las canciones que ustedes cantan del Grupo 5, de Corazón Serrano, no. Se refiere a las canciones líricas. O sea, las canciones líricas, alumnitos, son una especie de poesía. Son canciones con poemas. Así es. Entonces, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas, 4 madrigales. Predomina el verso en decasílabo, o sea, de 11 sílabas métricas. Uso de rimas consonantes. Consonantes son las rimas perfectas, cuando coinciden los sonidos vocálicos y consonánticos al final de cada verso. Juegos con el nombre de Laura, lenguaje refinado, escrito en dialecto, especie de diario poético, dividido en 2 partes. In vita, así es, en vida de Laura, en italiano sería in vita e in morte. En vida de Laura y en muerte de Laura. 2 partes. El tema es la idealización del amor a Laura. Vamos a leer algunos versos del Cancionero. Bendito sea el año, bendito sea el año, el mes, el día, el tiempo, la estación, la hora, el instante, el rincón y el lugar donde ante sus ojos fue prendida el alma mía. Bendita la dulcísima porfía que a amor me liga como firme amante, y el arco y la saeta lacerante cuya herida le abrió en mi pecho vía. Bendita sea la voz con que sustento y siembro el nombre suyo en cualquier parte.
y mi ansia y mi suspiro y mi lamento. Y sea bendito todo cuanto arte en fama suya doy, y el pensamiento que es de ella sin que en él otra haya parte. Alumnitos, parte de los versos del cancionero.